Norton y no tanto de superposición e intercambio de fuentes. Bueno, porque hay que recordar que intercambio de fuentes tiene una restricción que es el hecho de que yo no puedo realizar un intercambio de fuentes si existen acoplamientos magnéticos. Y superposición, bueno, que si yo tengo una sola fuente, pues no puedo aplicar superposición porque necesito que el circuito como mínimo tenga dos fuentes en su configuración interna. Thevenin lo que me hace o lo que me ayuda es que cualquier circuito, no importa si tiene acoplamientos magnéticos o no, si tiene una o 20 fuentes, voy a tener que obtener siempre la impedancia y el voltaje para reducir ese circuito y hacer el cálculo de lo que me piden, lo mismo que Norton, nada más que en vez de calcular voltaje se calcula corriente. Entonces, Thevenin y Norton pueden incluir a superposición e intercambio de fuentes en su solución, y por ello vamos a practicar un poco más de Thevenin y Norton, considerando intercambio de fuentes si no sirve, o superposición si no sirve. Ajá. Por ello, me voy a enfocar un poquito más en Thevenin y Norton que en los otros teoremas, porque van a quedar implícitos o los vamos a poder usar en los ejercicios de Thevenin y Norton. Profe. ¿Qué pasó? Bueno, nada más para confirmar, es que la vez pasada creo que no acabamos el de Norton. ¿Ah, no? No, porque, bueno, según yo nos quedamos en la impedancia de Norton. Nada más. Déjame checar, sí, gracias por decirme. Sí. Entonces, vamos a verificar. Déjame ver la última foto que les envié. Sí, tiene razón, nada más calculamos la impedancia de Norton. Estoy viendo la imagen, entonces habría que calcular la corriente de Norton todavía. ¿Sí? Voy a escribir en el pizarrón busquen la imagen y me dictan la impedancia de Norton, por favor. ¿Cuánto dio la impedancia de Norton? Punto 35, 368. Ajá. Menos sí. 1.8265. 8i. 8i. Ohms. Bueno, esta es la impedancia de Norton. El circuito, déjenme ubicarlo y les indico en qué imagen, como para que ustedes me puedan decir Bueno, el circuito. Había quedado un circuito en el cual teníamos una fuente de corriente. No sé si se quede congelada la imagen porque estoy viendo el grupo de WhatsApp. Bueno, primero, ¿qué va a suceder? Me voy a regresar. Cada vez que se vaya a calcular la corriente de Norton, siempre se coloca un alambre que generalmente decimos cortocircuito. En vez de decir que es un alambre, decimos cortocircuito, se coloca un cortocircuito, es decir, un alambre entre las terminales A y B. Ahora, aquí hay una situación. El hecho de hablar de terminales A y B no necesariamente tienen que ser A y B. Yo les estoy llamando A y B, pueden ser C y D, M y N, Z y Y, según como les quieran llamar, van a ser esas terminales. O hasta en el último de los casos, puede suceder que ni siquiera le den nombre a las terminales. Simple y sencillamente les dicen en las terminales de acceso al circuito. Entonces, hay que tener cuidado con esa parte. Y voy a reescribir el circuito al cual se había llegado ese día, que era una fuente de corriente. Sí, la impedancia equivalente y menos 2i. Y un capacitor.
Este era el circuito al cual se había llegado y aquí estaban las terminales A y las terminales B. ¿Sí? De todo el circuito que se tenía, en donde la corriente de la fuente de corriente que se había calculado hasta ese momento era de 2.21328 menos 0.19490 y estos son amperes. Entonces, hasta ahí habíamos llegado y lo que estoy mencionando es que se tiene que colocar un cortocircuito entre las terminales A y B. Así es como está escrito en las notas y así es como generalmente se menciona, pero para que ustedes tengan o se les quede más rápidamente, lo que en realidad colocamos es un alambre que para nosotros sería el cortocircuito, es decir, yo coloco aquí mi alambre, que es mi cortocircuito, en esta dirección siempre la corriente de Norton va a fluir de A hacia B, porque es la que nos proporciona la fuente y generalmente queda en esa dirección. Entonces, hay que calcular esa corriente y nuevamente, si esa flecha que está ahí no tiene un círculo, un rombo o un rectángulo, no estamos hablando de una fuente, estamos hablando de una dirección en la cual hay que calcular la corriente. Para que no empecemos que es una fuente de corriente. No es una fuente de corriente porque no tiene un círculo, ¿sí? Es simplemente una dirección, no tiene un rombo y no tiene un rectángulo como para indicarme que es una fuente, es una dirección. Y a ese circuito, ¿qué le va a pasar a los elementos pasivos en esta ocasión? Es decir, ¿qué sucede con este circuito que nos va a facilitar la solución? Y no vamos a tener que hacer ninguna operación, sino simple y sencillamente aplicar los conceptos que se supone ustedes ya saben, y ello nos va a dar la solución. ¿Qué está sucediendo con este circuito? ¿Qué pasa con mi circuito? Por existir un corto, ¿qué está sucediendo? ¿Nadie? Al haber un cortocircuito, la corriente no fluye por los componentes. Bueno, por los componentes pasivos nada más. Y si no fluye corriente por ellos, ¿qué podemos hacer con esos elementos? O sea, lo que me dices es correcto. Bueno, se va a acabar la sesión, entonces vamos a continuar para no perder ahorita. Finalizo esta e inicio inmediatamente. Quiere decir que hoy no vamos a dar los 10 minutos en medio, sino los vamos a dejar al final. Entonces finalizo esta sesión, comienzo una nueva para que terminemos el ejercicio, teniendo en cuenta lo que dijo su compañero que es correcto, que al existir un corto y este corto esté en paralelo a elementos pasivos, va a generar que no fluya corriente a través de ellos, pero ¿qué pasa con ello? Entonces, finalizo la sesión y comienzo una nueva. Los 10 minutos los vamos a dejar para el final. Acoplamientos, tenemos ramas en paralelo, tenemos una fuente de corriente, pues podemos aplicar divisor de corriente. Y quiere decir que aquí tenemos una corriente
viene en esta dirección, en esta rama la corriente va a salir hacia abajo y siempre que tienen dos ramas, generalmente se utilizan sus índices A y B, y entonces decimos el circuito, la corriente que hay que calcular es ¿cuál corriente? ¿La A o la B? ¿Cuál es la corriente que hay que calcular? B. Es la corriente B, es decir, I y B llevan la misma dirección, la que yo tengo que calcular con respecto a la que me genera la fuente, y por eso se queda positiva. ¿Y qué vamos a aplicar? Pues ya dijeron que se va a aplicar divisor de corriente. En este caso, como solo se tienen dos ramas, vamos a usar el divisor de corriente que se desarrolló para dos ramas. ¿A qué me refiero? Que la corriente B va a ser igual a un cociente o una división en donde en el numerador va la fuente de corriente, que en este caso es la corriente de Norton, que ya conocemos, y hay que multiplicarla por la impedancia o la rama opuesta donde yo quiero la corriente, que sería la impedancia de Norton, y dividirla entre la suma de las dos ramas, de las impedancias de las dos ramas. Entonces, por favor, me dictan el resultado. Aquí tenemos la impedancia de Norton, aquí está la corriente de Norton y aquí está el valor de la impedancia 3. Nada más hay que sustituir datos. Díganme cuánto les da como resultado, por favor. ¿Cuánto les queda? Menos punto 16. Ajá. Menos punto 26, sí. Menos punto 16. Menos punto 26, sí. Menos punto 26, sí. Y si ustedes revisan los resultados que se obtuvieron con los otros métodos, dio exactamente el mismo valor. Porque ya les mencioné que sin importar el método que se use cuando hacemos el mismo ejercicio, el resultado es único. No hay manera que obtengamos dos resultados de un ejercicio si nos piden la misma variable en el mismo elemento. Nos va a dar siempre el mismo resultado, que es el que se está obteniendo aquí y que ya se había obtenido cuando se utilizó intercambio de fuentes, cuando se utilizó superposición, cuando se utilizó Thevenin y ahora que se está utilizando Norton. Entonces, el método no modifica el resultado, tiene que ser el mismo resultado, porque estamos trabajando con un solo ejercicio. Si hacemos 10 ejercicios, entonces sí, deberíamos de tener 10 resultados, uno por cada ejercicio que se está realizando. Entonces, preguntas, dudas, aclaraciones, comentarios o algo que quieran decir.
¿Nada? Bueno, entonces ya les envié la imagen y ahora vamos a tener que hacer otro ejercicio, uno muy sencillo, entre comillas, pero va a depender de cómo lo quieran resolver. Profe, ¿Qué pasó? creo que mandó la foto a otro grupo, porque no llegó. ¿En el grupo 2? Sí, pero bueno, a mí no me ha llegado, igual a su compañero tampoco. A ver. Ah, se las mandé al 12, tienen razón. Déjenme, se las... Vi dos y ya con eso me fui. Gracias por decirme. Creo que ya llegó, ¿no? Y ahora sí ya. Bueno. Sí, gracias, pues es que como vi el 2, con eso me quedé, nada más. Profe, ¿y usted no sabe nada si vamos a regresar después de vacaciones? Hasta donde yo sé, este semestre nada más van a regresar los de quinto a noveno. No se ha oído ningún comentario de que vamos a regresar todos, al menos este semestre. Puede ser que el otro semestre ya regresen todos, pero en esta ocasión, en este no. Al menos hasta ahorita todo puede suceder. Ayer tuvieron una reunión, ayer no, el día martes, hubo una reunión de consejo de forma extraordinaria. No nos ha comentado nuestro presidente de academia qué fue lo que hablaron. Entonces, déjenme ver, preguntarle o comentarle si fue esa situación y pues ya se verá. Pero por el momento no han dicho nada. Oh, wow. Ajá. ¿Por qué la pregunta? ¿Qué están? No digo nada más para ir preparándome. Bueno. Sí, pero por al menos pues, hasta el día de hoy no ha hecho ningún comentario el presidente de academia y en muchas ocasiones
pues a veces se entera otro compañero de la academia y empezamos con que parece que ya vamos a regresar o X o Y cosa, pero por el momento pues no se ha escuchado nada, al menos que hagan ese comentario de que ya vamos a regresar todos, ¿no? Y si fuera el caso, bueno, no pasa absolutamente nada, se supone que ya tenemos que regresar, ya todos están vacunados, entonces, a reserva de aquellos que no hayan querido, ¿verdad? Esa sería la única cuestión, aquellos que no quisieron. Y bueno, pues ya aparentemente ya la variación de COVID que hay ahorita ya está, gracias a la vacuna ya no tiene tantas consecuencias como en un inicio. ¿A qué me refiero? Que alguien que no esté vacunado, pues aunque sea la última versión de COVID, por llamarlo de alguna forma, lo puede matar. No porque a muchos ya no les esté dando con tanta fuerza, pero eso es porque están vacunados, no porque el virus ya no tenga fuerza. Simple y sencillamente, gracias a la vacuna, los malestares han disminuido. Pero no quiere decir que alguien que no se vacunó no se vaya a morir. Por eso es que se debe de seguir uno cuidando, no por los que están vacunados, sino por aquellos que no quisieron vacunarse, básicamente. Bueno, entonces, regresamos a la clase, porque ya casi vamos a terminar el tiempo. Entonces, ese sería el ejercicio que hay que resolver. Está muy sencillo, no tiene muchos elementos, pero el detalle ahí es el acoplamiento. Entonces, tenemos un circuito eléctrico o nos dice que hay que utilizar Thevenin y determinar el voltaje y la corriente en la carga. En este caso, ya les había yo comentado que la forma de determinar la carga es siempre, si nos dan las terminales de acceso o las terminales A y B o X y Y o Z y M, o como les llamen a las terminales, ahí es donde va a quedar mi carga y únicamente deben de ser elementos pasivos. Si aquí hubiera una fuente, no puede ser una carga. Debe de tener únicamente elementos pasivos. Y la otra es que no tenga acoplamientos. A pesar de que aquí hay una bobina, no tiene ningún acoplamiento con otra parte de mi circuito eléctrico. Es únicamente una bobina aislada magnéticamente. Entonces, lo que hay que hacer siempre es ubicar a la carga del circuito eléctrico que nos dan. ¿Y qué se va a hacer siempre? Cada vez que se trabaje con Thevenin o Norton, la carga es lo primero que quitamos. Entonces, tenemos nuestro circuito eléctrico, ubicamos dónde está la carga cada vez que trabajemos con Thevenin y Norton y hay que quitarla. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno. En este caso, como tenemos un circuito con muy pocos elementos, lo único que vamos a hacer es dar la dirección de corriente de acuerdo a la condicionante que ya me establecieron. ¿Por qué hablo de la condicionante? Porque aquí ya me dieron el circuito transformado en impedancias por el valor de la bobina que es positivo y el del capacitor negativo. Me están indicando que son impedancias y no admitancias. Y como ya me dieron el acoplamiento magnético, ya saben que cada vez que se tengan impedancias y nos den el acoplamiento magnético, lo que va a suceder es que tengo que respetar, en impedancias tengo que respetar, así como en admitancias, el valor del acoplamiento magnético. ¿A qué me refiero? Que si me dan un acoplamiento magnético positivo, voy a dejar sentido de las corrientes de elementos para que ese acoplamiento magnético se mantenga. Entonces, en este caso, el acoplamiento magnético es negativo y yo voy a tener que dar sentidos de acuerdo a las marcas de polaridad que me están proporcionando y del signo. Este es negativo,
¿Qué sentido? Vamos a darle primero sentido a la bobina que esté más cercana a la fuente, porque recuerden que la dirección de la corriente la determina la fuente. Entonces, si seguimos la dirección de la corriente de la fuente, la dirección de mi corriente de la primera bobina sería esta. Y si aquí estoy diciendo que la corriente lleva esta dirección, estaría entrando por la marca aquí. Para que sea negativo, en este elemento tienen que salir por la marca. ¿Y cuál sería la dirección que debe de llevar en la bobina de 10i para que la corriente salga por la marca? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Izquierda, creo por bobina. Hacia la izquierda, así es. Debería de llevar esta dirección. Y entonces ya tenemos la dirección de las corrientes en las bobinas acopladas, que es donde más nos importa. Tenemos estos dos, no importa si esta es la 1 y la 2, no va a pasar nada, aunque sí le podemos dar nombre y decir que aquí tengo mi elemento 1, mi elemento 2, mi elemento 3 y mi elemento 4, y este sería el 5 si yo quisiera, pero como el circuito está muy simple, es decir, no tengo muchos elementos, lo vamos a dejar tal cual, únicamente voy a asignar sentidos, este se la voy a dejar con la fuente, este también con la fuente que sería hacia abajo, y esas serían las direcciones que vamos a considerar del circuito. Ya tiene nombre y ya veremos si es necesario ocuparlo o no, o transformarlo. O, bueno, ustedes díganme, ¿lo transformamos en cajones a pesar de los elementos o trabajamos con el circuito tal y como está? Díganme ustedes. Es decir, este circuito lo transformamos en cajones o lo dejo así como está ahorita. ¿Qué pasó? Así como está, profe. Bueno, entonces, de aquí, ¿cuántas mallas tenía el circuito originalmente? ¿Cuántas mallas hay en el circuito que nos proporcionaron originalmente? 3, 3. ¿Y cuántas mallas quedaron una vez que retiramos la carga? 2. 2, exacto. Entonces, tenemos un circuito más simple y del circuito en el cual retiramos la carga, hay que calcular dos variables. Una es la impedancia de Thevenin y la otra es el voltaje de Thevenin. ¿Qué quieren calcular primero? ¿Cuál quieren calcular primero? ¿La impedancia de Thevenin o el voltaje de Thevenin? La impedancia de Thevenin. La impedancia de Thevenin. Entonces, vamos a calcular primero la impedancia de Thevenin. Para la impedancia de Thevenin, recuerden que siempre vamos a hacer lo mismo cada vez que se vaya a calcular la impedancia de Thevenin. ¿Qué es eso? Bueno, siempre que se vaya a calcular la impedancia de Thevenin o la impedancia de Norton o admitancia de Thevenin o admitancia de Norton, todas las fuentes del circuito se igualan a cero. ¿Y qué le va a pasar a toda fuente de voltaje que tenga el circuito cuando la igualamos a cero? ¿En qué se va a convertir o en qué la vamos a transformar? ¿En qué se va a transformar toda fuente de voltaje que igualemos a cero? ¿Por qué la vamos a sustituir? ¿En un circuito abierto? En un circuito abierto, ¿qué no hay? Corriente. Perdón, no escuché bien. ¿Qué no hay?
Voltaje. Voltaje. ¿En un circuito abierto no hay voltaje? Va a la otra pregunta para que me conteste. ¿La corriente solo circula por qué trayectorias? Cerradas. Cerradas. Entonces, si tengo un circuito abierto, de nuevo la pregunta, ¿qué es lo que no va a haber? Corri- Corriente. Corriente. Y en este caso que tenemos una fuente de voltaje, bueno, si en un circuito abierto no hay corriente, sí voy a poder medir ¿qué? No hay corriente, pero sí puedo medir ¿qué? Voltaje. Entonces, si yo tengo una fuente de corriente, de voltaje, que la voy a igualar a cero, la finalidad es que ya no tenga yo esa fuente. Por lo tanto, si yo pongo un circuito abierto, ¿hay voltaje o no hay voltaje en esas terminales? Me lo acaban de decir hace un momento. ¿Hay voltaje o bueno, vamos a decirlo de otra forma? Sí hay voltaje. Sí hay voltaje, entonces toda fuente de voltaje, si yo la quiero eliminar al igualarla a cero, en realidad, ¿por qué la tendría que sustituir? ¿Por un circuito abierto o por un cortocircuito? Bueno, va de nuevo la pregunta. Quedamos que en un circuito abierto, ¿qué sí puedo medir? Voltaje. Pero no tengo ¿qué? Corriente. Bueno, si yo colocara un cortocircuito, sí voy a poder medir ¿qué? La corriente. Y no va a haber ¿qué? Voltaje. Entonces, lo que yo no quiero es tener esa fuente de voltaje. Cada vez que yo la iguale a cero, ¿por qué la voy a tener que sustituir? Por un corto. Por un corto. Apréndanselo, ya se los dije. Si no quieren analizar por qué, simple y sencillamente apréndanselo. Siempre que una fuente de voltaje se iguale a cero, se sustituye por un cortocircuito. Ya les acabo de decir a través de preguntas el por qué. No va a tener voltaje, pero sí va a haber corriente, si fuera necesario. O voy a tener un circuito cerrado que me va a permitir hacer los cálculos que requiero. Entonces, en este caso, y siempre que se tengan fuentes de voltaje, al igualarlas a cero se sustituyen por un cortocircuito. ¿Y qué quiere decir? Porque ya les he dicho, apréndanse un efecto y el otro es contrario al que ya se aprendieron. ¿A qué me refiero? Que si siempre una fuente de voltaje al igualarla a cero se sustituye por un cortocircuito, una fuente de corriente cada vez que se iguale a cero, ¿por qué se va a sustituir? ¿Por qué se va a sustituir una fuente de corriente para cada vez que se iguale a cero? Por un corto. No, por un circuito abierto. Por un circuito abierto, así es. Eso es lo que va a suceder siempre. Entonces, yo les hice el comentario de que se aprendan siempre un efecto y el otro es contrario al que se aprendieron. ¿Qué quiere decir? Si la fuente de de voltaje es un circuito abierto, un cortocircuito, la fuente de corriente debe de ser un circuito abierto. Entonces, para nuestro caso, ¿qué va a suceder? Que donde estaba la fuente va a quedar un cortocircuito. Tenemos entonces el valor de menos 4i, el valor de la bobina de 7i, el valor de la bobina de 10i. Tenemos un acoplamiento de menos 2i y una resistencia de 8. Voy a dejar los sentidos de las corrientes. El de esta bobina va hacia la derecha, el de esta bobina va hacia la izquierda, se le designó a la corriente hacia la derecha y al capacitor hacia abajo. Y como tenemos acoplamiento, recuerden que cada vez que se quiera calcular la impedancia o la admitancia de un circuito, va a depender
de los acoplamientos. Si existen acoplamientos, el único método es ecuación general. Si no existen acoplamientos, podría yo considerar reducciones serie paralelo. Entonces aquí vamos a tener que aplicar ecuación general y hay que hacer todo el proceso y de forma correcta para no tener problemas. ¿Cuál es el primero? Que yo tengo que conectar una fuente de voltaje entre las terminales de acceso. Conecto mi fuente de voltaje. Ya sé que es una fuente de voltaje a una frecuencia diferente de cero. ¿Cuál es la segunda condición y qué es la más importante, ya que con ella podemos usar la ecuación que tienen en las notas? Que la malla 1 sea donde está la fuente o donde conecté mi fuente. Es decir, esta debe de ser la malla 1. Las demás mallas ya no me interesa su numeración. En este caso se generaron 3 mallas. Y tengo mi malla 2, que para conservar la dirección puedo dejarla a donde quieren, en la izquierda o en la parte de arriba a la malla 2. Arriba. Arriba. Entonces la dirección la dejo en el mismo sentido que la de la malla 1, es decir, sentido antihorario. Y la malla 3 también le dejo el sentido antihorario. Ya no hay problema de cuál es la 3 porque es la última que nos queda. Y entonces vamos a tener que emplear ecuación general para obtener el valor de la impedancia de Thevenin. Y empezamos por calcular las impedancias propias y mutuas del circuito. ¿Qué es esto? Pues la impedancia de la malla 1. ¿Cuánto va a dar la impedancia de la malla 1 si es la suma de los elementos que forman la malla? ¿Cuánto me da la suma de los elementos pasivos que forman la malla? 6i. 6i. ¿Por qué? Porque es 10i menos 4i nos va a dar 6i. La impedancia propia de la malla 2, de nuevo, hago la suma de los elementos pasivos que forman la malla 2. Es decir, va a ser 8 más 10i más 7i. Como tengo un acoplamiento, voy a escribir más 2 veces, ¿sí? Y voy a ver cómo es ese acoplamiento en función de las corrientes de las bobinas que están acopladas y la corriente de la malla. La corriente de la malla, cuando pasa por la corriente de este elemento, ¿lleva la misma dirección o dirección contraria? La misma. La misma. Y la corriente de la malla, cuando pasa por la corriente de este elemento, ¿lleva la misma dirección o dirección contraria? Contraria. Contrarias. Entonces es negativo, es decir, que aquí va a haber, voy a escribir primero un corchete, el menos, porque es la de corriente de la malla, como va en una dirección y en la otra va en contraria, y después el valor del acoplamiento, que es menos 2i. El acoplamiento vale menos 2i. Este menos es por la corriente al circular a través de estas dos corrientes. Y entonces nos va a quedar 8, ¿sí? Menos por menos nos da más, 2i por 2 nos da 4i, más 7 nos da 11i, más 10 nos da 21i. ¿Dudas o preguntas? No, todo bien. La impedancia propia de la malla 3, de nuevo, primero es la suma de los elementos que forman la malla, simplemente son 2 y sería 7i menos 4i y eso nos queda 3i. Impedancias mutuas, 1, 2, malla 1, malla 2, el elemento que me quedó en medio es 10i, la corriente de la malla 1 va hacia la izquierda en la bobina de 10i y la corriente de la malla 2 va hacia la derecha en la bobina de 10i. Direcciones contrarias, ese elemento lo dejamos negativo. Como solo hay una bobina entre las dos mallas, no podemos tener el 2 veces, a pesar de que existe el acoplamiento, porque tendrían que estar las dos bobinas acopladas aquí en medio y no están así. Y entonces verificamos una vez si sí lo hay. La corriente de la malla 1 sí puede circular por esta bobina de 10i y la corriente de la malla 2 por la bobina de 7i. Entonces, la corriente de la malla 1 lleva la misma dirección que la corriente de la bobina de 10i y la corriente de la malla 2 lleva la misma dirección que la corriente de 7i. Se queda positivo. Como su signo es negativo, nos quedaría menos 2i. Y entonces tenemos que vale menos 12i. Z13, malla 1, malla 3. El elemento que quedó entre las dos mallas es menos 4i. La corriente de la malla 1 va hacia abajo.
en el capacitor y la corriente en la malla 3 va hacia arriba en el capacitor, direcciones contrarias, hay un menos por el valor que es menos 4i, nos queda positivo como 4i. ¿Cuánto queda? Nos quedan 2 minutos. Yo creo que si terminamos, hay un acoplamiento, corriente de la malla 1, misma dirección que la corriente de la bobina de 10i, corriente de la malla 3, dirección contraria, es menos por el valor, nos va a quedar más 2i y tenemos que es 6i. Nos faltaría el 2-3, pero ya no nos va a dar tiempo, entonces hasta aquí le vamos a dejar. Les envío la imagen, nos vemos el día de mañana, terminamos el ejercicio, ¿sí? Que es Evening. Entonces, ¿alguna pregunta o duda hasta este momento? No, profesor. ¿No? Bueno, entonces les envío la imagen y nos vemos el día de mañana, que tengan un excelente día y continuamos con la clase mañana. Hasta luego, profe, igualmente. Gracias, profesor. Hasta mañana. Que estén bien. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.